darle la bienvenida en este segmento de refrigerio a nuestro amigo el evangelista José Luis Hernández y también su esposa, que bueno, son gente que queremos tanto, ¿verdad? Son de la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? No los dejamos bajar del avión. Muchas bendiciones, Berna, Juan Carlos, sabes que le amamos y es un privilegio siempre estar a este tiempo para compartir con ustedes y la gente que nos ve por las redes y le escucha por Nueva Vida. Y bueno, llegamos ayer de Filadelfia, un viaje, ¿verdad?, poderoso, siempre ver las vidas, darle el corazón a Jesús es una experiencia única y wow, unas sanidades, pero que nos impactaron mucho, gente que no podía caminar, que por la artritis y los dedos tirados se le enderezaban y bueno, ver a Jesús glorificarse es una bendición. Así que, mi amor, estamos acabaditos de llegar acá a Puerto Rico. Ay, sí, estamos calientitos. Gloria al nombre del Señor, feliz de estar aquí. Gracias nuevamente por esta hermosa oportunidad. Claro que Como sí. dice José Luis, llegamos a este lugar, siempre nos sentimos en casa. Gracias por abrirnos las puertas a toda esa gente hermosa que, ¿verdad?, que nos apoya en el ministerio, que nos escucha, que nos sigue. Gracias por eso, lo valoramos. Así que un fuerte abrazo. Feliz de estar aquí en nuestra islita otra vez. Trabajando mucho, hay mucho por hacer, como decía José Luis, ver las vidas restaurarse, ver cómo Dios sana, cómo Dios transforma, nos llena el alma de gozo. No importa lo que uno lleve de tiempo en el ministerio, el día que esto te deje de emocionar, el día que esto te deje de apasionar, algo está pasando. Así que a veces la gente le pregunta a José Luis, ¿cómo tú te sientes después de tantos años viendo gente, verdad, recibir sanidad física? Pues nos sentimos, lloramos como el primer día, nos emocionamos como la primera vez porque sabemos que son experiencias que marcan la vida del hombre. Así que felices de estar aquí. Qué bueno. Qué bueno. Ya mismito abrimos las líneas para orar por tu necesidad. Prepárate para que recibas esa intervención de parte del Señor esta mañana. Pero siempre también compartimos una porción de la Escritura, una enseñanza que José nos comparte. Así que, José, yo sé que tú estás ready siempre. Sí, Juan Carlos, siempre hay una palabra cada día que nos bendice, nos fortalece. Y yo sé que hay mucha gente atravesando tantos procesos y momentos tan difíciles. Y yo sé que en la parte humana hay gente que piensa a veces rendirse, dejar de luchar, dejar de creer. A veces lo que ven, sus diagnósticos, todo se ve tan contrario que tal vez hay quien dice, yo no aguanto más, yo no puedo más. Y en esa experiencia quiero usar un consejo que va el apóstol Pablo cuando escribe a los tesalonicenses en una forma sencilla en el capítulo 5, verso 16. Mire qué consejo tan sencillo y poderoso da el apóstol Pablo. Él dice, estad siempre gozosos y orad sin cesar. O sea, el apóstol está hablando de lo que es persistir e insistir en algo. Número uno, Pablo enfrentó en su vida momentos durísimos, situaciones, persecuciones, estuvo preso de forma injusta. Aún estando preso, él animaba a la iglesia. Y Pablo desarrolló una fe tan grande en Jesucristo que él decía, no importando la situación en la que estés atravesando, el gozo de Dios está presente. Y Pablo pide algo, no importando lo que vivas, lo que veas, lo que estés pasando, persiste e insiste en la oración. Eso habla de cuando usted insiste o persiste, es cuando usted persevera o intenta algo hasta alcanzar lo que usted quiere. Y yo creo que Pablo es un ejemplo de fe que nos dice que jamás nos podemos rendir frente a los retos de la vida. Hay gente que enfrenta diferentes momentos fuertes en las finanzas, en la salud, en el matrimonio, en los hijos. Y hoy hay una palabra del cielo que te dice, no dejes de persistir en la fe, en la oración y de creer que hay un Dios que puede cambiar tu panorama. Aquí rendirse y desmayar no es la opción. Y yo quiero, con mi esposa Yamiris, hablarle a la gente que está acá hoy, que yo no sé lo que tú estás atravesando en este día. Tal vez hoy te levantaste sin fuerza, sin ánimo, diciendo, yo llevo tiempo luchando con mi hijo mayor que está en el vicio, con mi hija, ya mi matrimonio yo siento que no tiene salida, es que ya el diagnóstico del doctor ya es final. Y ante ese reto, Dios te dice, no puedes desmayar ni dejar de persistir en la oración, que es esa comunicación o relación que tenemos como hijos de Dios con Él. O sea, no importando lo que tus ojos vean, el proceso más duro de tu vida, Pablo te dice, insiste y persiste en orar porque la oración es poderosa, la fe es grande y hay cosas que tal vez te van a costar tiempo de espera.
tiempo de tal vez de procesos, de lágrimas, pero ante lo que estás viviendo, vengo a decirte hoy que me bajé de un avión ayer aquí a Puerto Rico, a decirle a alguien, mujer que me escucha, caballero, por encima de tu gran problema, tu gran hecatombe, persiste y no te me rindas. Jamás dejes de insistir. Yo predicaba en estos días en Filadelfia de la parábola, para que mi esposa fluya también en esto, de la parábola que Jesús enseñó acerca del juez injusto. Decía que había una mujer viuda, que su marido, ¿verdad?, pues, lógicamente había fallecido y sus acreedores estaban encima de ella, y el único que podía darle justicia a ella y salvarla de todo eso era un juez que Jesús dijo que era malo y no temía a Dios ni a hombre. Pero esta mujer comenzó a persistir y a insistir en lo que ella quería, que ella no le interesó la circunstancia, que el juez le cerraba puertas, que el juez era fuerte. Esta mujer dijo: yo seguiré insistiendo y persistiendo hasta que este juez me dé la justicia que yo necesito. Y el mismo juez, siendo malo, dijo: para que esta mujer viuda no me sea de molestia y siga insistiendo, le daré lo que ella pide. Y entonces Jesús detiene la parábola y dice: si este juez, siendo malo, hace esto, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos hará justicia a aquellos que oran y claman de día y de noche? O sea, la gente que persiste, la gente que cree ante los problemas, los embates en la familia, en la finanza, los escenarios. Vengo a decirle a alguien que esa fe tuya no desmaye y persiste, porque la gente que persiste alcanza grandes cosas en la vida y en el Señor. Mira, la palabra del Señor en Filipenses 4, 6 y 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. A veces eso es lo que se nos hace difícil. Venimos delante del Señor, ¿verdad? Perturbados, cargados, eso que tenemos en el corazón, esa preocupación, ¿verdad?, que se ha apoderado inclusive de nuestros sentimientos. Y se nos olvida que una de las cosas que el Señor nos pide es no solo ven a mí en oración, sino ven a mí en oración, pero también con acción de gracias, reconociendo, en otras palabras, y sabiendo que yo tengo absoluto control, que tú sabes como ser humano que yo soy tu Padre y que tengo el poder de trabajar en la situación que tal vez tú ves imposible. No importa los años que pasen, no importa lo difícil que se vea, ¿verdad? Dios es poderoso para hacer lo imposible. Y sigue este versículo y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir que en medio del proceso difícil que estás atravesando, en medio tal vez de la incertidumbre, Dios ha prometido cuidar tu corazón y darte paz. No la paz que ofrece el mundo, que dice la palabra que es pasajera, ¿verdad?, que dura tal vez unos segundos, un momento, es momentánea, sino esa paz que es eterna y que no se deja llevar por lo que vivamos al momento. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que no podemos entender. Yo no sé si usted ha experimentado, pero hay momentos en los que recibimos malas noticias, pero en medio de ellas nosotros sentimos: óyeme, hubiese estado peor, esto no fue como yo pensaba. ¿Por qué? Porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa que solamente da nuestro amado Señor, está en ti y está dentro de ti. Y que, mi amor, esa paz va a estar en cada etapa de tu vida. No dejes de creer, de persistir, de dar gracias al cielo por encima de lo que veas, porque Dios promete que en nuestros procesos, que todos en la vida vamos a enfrentar diferentes momentos difíciles, Dios te dice: en tu proceso número 1, yo estoy ahí. Recuerda el tema que todos cantamos: aunque no pueda ver, yo sé que Dios está obrando. O sea, su paz, su compañía va a estar, está en ti. Persistir, orar, creer, darle gracias al cielo. Imagina usted si Bartimeo hubiese dejado de insistir y persistir en lo que él creía. O sea, él estaba seguro de que Jesús lo iba a sanar. Él dice: yo voy a llamarlo por su nombre, le voy a adorar. Bartimeo comienza a gritar. Su atmósfera le decía: deja de creer, de persistir. La gente que estaba cerca de él lo mandaba a callar. Sin embargo, Bartimeo no aceptó que las circunstancias o las voces contrarias le apagaran su fe
y su insistencia de que Jesús me va a escuchar. Así que, madre, padre, familia que me escucha, por encima de tu proceso de enfermedad familiar, matrimonial, hay un Dios que está contigo. Y como canta Marcos Yaroide, mi trabajo es creer, es persistir, es dar gracias, es estar gozoso, y el de Dios es hacerlo en su tiempo. Así que, mujer que me escucha, Puerto Rico, frente a cualquier reto, recuerda, el apóstol Pablo aconsejó: orad sin cesar. Dice la está palabra, siempre gozoso. Dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová. Y una de las cosas que nosotros necesitamos en medio de un momento difícil es paciencia, saber que Dios lo va a hacer, pero en su tiempo. Ayer, cuando nosotros llegamos, yo no sé si a la gente que nos está escuchando le dio con lo mismo, pero a mí en la pandemia me dio con sembrar. Así que tengo mis matitas, hicimos una terracita, la pusimos bonita. Yo no sé si es la edad o fue no sé qué fue, no vamos a entrar en detalles, pero me ha dado con sembrar, ¿verdad? Y yo estoy feliz con mis matitas. Mi suegra me estaba, ¿verdad? Es la que me vela, y mi mamá me vela las matitas cuando yo me voy de viaje para que estén vivas cuando llegue. Pues llevo una de las plantas que tengo. Oiga, me llevo echándole agua, vitamina, cuidándola del sol en todo este tiempo de pandemia, y no me ha dado ni una flor. Yo decía, Dios mío, pero tú sabes, me ha costado tiempo, y ella es media changuita, hay que estar echándole agua todos los días, porque si faltas un día, ella como que se muere. Tú le echas agua y vuelve y revive otra vez. Yo decía, Dios mío, ni una florcita me has dado en todos estos meses. Me voy de viaje, y cuando llego ayer, que voy a mi terraza a velar mis matas, tiene pero un montón de capullos. Yo me iba a morir de la emoción. Pero ¿por qué le comparto esto? Claro. Porque así es Dios. Va a llegar el momento en que la bendición va a llegar. Sí, cuando menos lo esperes, Dios te va a sorprender. Si yo me hubiese dado por vencida, si lo hubiese tirado por las escaleras para abajo, no, tú no me das flores, no, yo no veo fruto en ti. Perdí el tiempo, Hubiese perdido esa oportunidad hermosa que yo viví anoche y que voy a vivir estos días, Claro porque que sí. están todavía no han florecido por completo. Claro. Así que así es Dios. Él está ahí y se va a manifestar a favor tuyo. Y te va a sorprender. Y te va a Yes. sorprender. Bueno, el teléfono está disponible, 787-993-9700, para que puedas traer tu petición de oración. Puedes llamar de manera anónima si lo quieres, así que 787-993-9700, y mensaje de texto a través del WhatsApp de Nueva Vida, 939-210-9263. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Dios le bendiga. Amén. Es para pedir oración por mi hermano Ángel Rafael Collazo. Ajá. Pues él está en estos momentos, ¿verdad? Pues hace como 3 meses que le dio un derrame cerebral, está convaleciendo. Y Claro que siempre sí, me mi amor. dice que llame para que oren por él. Él es cieguito, ¿no sabes? Él es Ok, ciego. ok. Él tiene 74 años. Muy bien. Mira para allá. Vamos a orar por él. Gracias por tu llamadita. Adelante, Refrigerio, buenos días. Sí, buenos días. Me habla la señora Ramírez. Pido oración por mi hijo adolescente. Dios le abra su corazón y le permita tomar decisiones correctas, porque se quiere evitar la Florida. Y nada, y la madre, pues, para que tenga el entendimiento y la sabiduría. Muy Amén. bien, muy Excelente. Seguimos orando por la necesidad. Este es el break. Aprovecha y llama. Seguro que sí. Adelante, buen día. Hola. Buenos días, Dios les bendiga. Amén, saludos. Tengo una petición de oración por sanidad. Tengo 49 años y ya me están hablando mis ortopedas y fisiatras de un reemplazo de cadera, pero yo creo y le creo a Dios de que Él va a hacer el milagro, porque Amén. Él no cambia, Él es el mismo, Él siempre será igual y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Pero Amén. quiero que nos pongamos en unanimidad, porque yo sé que donde 2 o más se reúnen en su nombre, Él escucha y Él concede lo que se le pide conforme a su voluntad. Eso es amén. Que uno le puede decir a una persona con esa fe. ¿Verdad? Unirse a su fe y ya. Ajá. Unirse a esa fe y ya. Adelante, buen día. Buen día. Pido por oración por mi mamá, que desde que mi papá partió hace unos meses no me deja acercarme, no quiere que la ayudemos. Wow. Ha sido un proceso bien fuerte porque yo también perdí a mi papá Exacto. y ella tiene una actitud y una manera de ser que no comprendemos, que le hemos buscado ayuda y no podemos llamar porque es bien doloroso tú no poder ayudar a tu madre y estar ahí día a día con ella y pido oración por ella
¿Ella era así antes de ese proceso o se ha visto? Era más o menos así, pero pues ahora está más. Sí, un poquito más fuertecita. Si realmente no todos nos enfrentamos, ¿verdad?, de la misma forma a una pérdida. Exacto. Así que... Ajá. Y ella pide por oración por su mamá, pero yo la juro a ella claro porque que está sí, afectadita. claro que sí. Claro que sí. Y para Dios nada es imposible, así que vamos a orar con mucha fe. Así es. Bueno, estamos listos para orar. Juan Carlos, antes de terminar, mi gente, no deje de creerle a Dios, de insistir, no importando lo que vea. Y te dejo con Mateo 7, verso 7, que Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. No te canses de adorar al Señor, de tener fe, de orar, de creer que Dios va a hacerlo. Y antes de orar, ella mismo cuando cierre, hay una canción, ¿verdad?, que va a salir en la nueva producción de Yaneri, que la comenzamos a trabajar, pero cuando esto de la pandemia se detuvo. Pero es un coro que yo quiero que cuando terminemos de orar, lo cante varias veces. Es cosa fácil. Para Dios es cosa fácil. Y le dejamos ese cortecito a la gente, que no se me rinda. Dios es poderoso, Dios es grande. En cada proceso Él va a estar ahí. Y aquí rendirse no es la opción. Hay que luchar, hay que levantarse cada día con fe. Y recuerda que dijo Pablo: persiste, ora sin cesar. Y dale gracias a Dios en todo tiempo, porque Dios es bueno. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Cada vida que ha llamado es un acto de fe y de confianza en ti, Señor. Tú eres un Padre justo que conoce las necesidades de tus hijos. Padre, en esta mañana aquí desde Nueva Vida, en este refrigerio espiritual, te pido que fortalezcas a todo aquel que necesite esa fuerza espiritual. Padre, aquel que está a punto de desmayar, que no aguanta más, Padre, dale la paz, la seguridad de que tú estás en control, Padre. Te pido que sanes a cada enfermo que está pidiendo por salud, Padre, que toda angustia, toda ansiedad, toda depresión, Padre, tu presencia la calme en esta mañana. En el nombre de Jesús, creo y estoy seguro y declaro que hay mucha gente que no se va a rendir, que sabe que aún el combate no ha acabado y no importando lo que vea, van a operar por la fe y la confianza en ti, Dios. Gente que seguirá orando, esperando en ti, creyendo en ti, porque rendirse no es la opción, Padre. Aunque derribados, no estamos destruidos, porque en ti, Cristo, hay esperanza y hay bendición, paz y vida eterna. En el nombre de Jesús, bendigo a Puerto Rico, las naciones, y creo que alguien se levanta con nuevas fuerzas a luchar y a creer que para ti, Dios, nada es imposible. Así que dejo a mi esposa en el cierre aquí. Es cosa fácil, para Dios es cosa fácil. Para Dios es cosa fácil, para Dios es cosa fácil, es cosa fácil. Yes. Para Dios es cosa fácil, para Dios es cosa fácil, para Dios es cosa fácil, es cosa fácil. Alguien que lo crea. Para Dios es cosa fácil, para Dios es cosa fácil, para Dios es cosa fácil, es cosa fácil. Yes. Para Dios es cosa fácil. Créelo que para Dios. Y yo quisiera que la gente que está escuchando ahí lo declare con nosotros. Lógicamente este no es el coro completo, ¿verdad? Pero esto nada más a mí me ministra. Porque a veces nosotros estamos pensando en que Dios va a resolver las cosas como nosotros humanamente las resolveríamos. Ajá. Sin embargo, las estrategias que Dios utiliza son muy diferentes a las nuestras. Así que yo te invito a que ahí donde tú estás, en el carro, en la sala, en el trabajo, en la casa, tú declares conmigo: no es como yo quisiera, amén, es como Dios quiere, y para Él es cosa fácil, es cosa fácil. Para Dios es cosa fácil, para Dios es cosa fácil, para Dios es cosa fácil, es cosa fácil, para Dios es cosa fácil, para Dios es cosa fácil. El hijo, el esposo, el trabajo, la enfermedad, no importa. Para Dios simple y sencillamente es cosa fácil.
difícil. Eso es. Amén. Gracias por este rato que nos dan. A ustedes, Juan Carlos y Fernan, les amamos y siempre que nos llaman es un gozo estar aquí. Tremendo. Qué bueno. Gracias, Janet. Les amamos. Gracias, José Luis Hernández, y felicidades por la casa. Ay, amén. Dios es bueno, God is good.